Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar de Mercurio en poblaciones vulnerables para presentar los resultados del estudio poblacional en Uruguay 2016-2018. Para comenzar el webinar tendremos las palabras de apertura de Stefan Liller, el representante residente del PNUD en Uruguay. Stefan, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Magda, y muchos saludos a todos los colegas y panelistas que están conectados de toda la región, y un particular saludo a todos los colegas aquí en Uruguay que vienen trabajando con nosotros por ya de más de 3 años en la iniciativa, que estamos muy orgullosos de estar presentando el día de hoy. Ese estudio es realizado en el marco de un proyecto de Mercurio que tenemos desde hace varios años, y Uruguay es solo un país de 11 en esta región que está trabajando esa dinámica en proyectos sobre el mercurio con el apoyo del GEF. Y aquí específicamente en Uruguay trabajamos con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Agencia Uruguaya de Cooperación. Así que es una gran alianza que está trabajando ese tema. Para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es un producto químico que plantea muchos problemas para la salud pública. Y este estudio poblacional que estamos presentando hoy se enfoca en 2 de esos grupos vulnerables para los efectos de mercurio. Los 2 normalmente mencionados, el primero son los fetos o los bebés o recién nacidos, y el otro grupo normalmente se consideran las personas que trabajan o están expuestos a mercurio por razones laborales. Y en ese estudio, y eso vamos a oír también de los colegas que van a presentar el estudio, tienen muestras de más de 1,200 personas, muestras biológicas, y solo esa cosa puede parecer poco o mucho, pero cuando uno sabe lo que eso implica en la preparación, el consentimiento de cada persona y las muestras de la madre y el bebé recién nacido, no entiendo la magnitud de todo este trabajo y su coordinación. El estudio fue diseñado por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y tiene muchas otras aristas también. El Comité de Ética del Hospital de Clínicas era clave ahí también por todos los temas éticos, por ejemplo, también, y las implicaciones. Pero también tiene compromisos y tanto cofinanciamiento como tiempo, por ejemplo, con los centros asistenciales participantes del ACE. Así que es una gran alianza que ha hecho ese posible. Entonces, quisiera solo de manera de saludar a todos los colegas. Vamos a tener a los panelistas que nos van a contar los detalles del proyecto y del estudio, y luego va a haber una oportunidad de hacer unas preguntas y una conversación, un intercambio de experiencias entre los que estamos conectados el día de hoy. Así que muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Muchísimas gracias a todos los colegas por todo el trabajo que hemos llevado adelante durante los últimos 3 años para poder estar aquí el día de hoy presentando estos resultados. Así que, Magdalena, te lo paso la palabra para que tú sigas facilitando desde tu lado. Perfecto. Muchas gracias, Stefan, por la introducción. Hace unos minutos, lamentablemente, nos comunicaron que el director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, no podrá realizar la apertura, está en otras actividades por el Día del Medio Ambiente. Eso deberíamos haber empezado por decir eso. Feliz día a todos, en general, los que seguramente estamos acá conectados, trabajando en áreas de medio ambiente, así que bueno, feliz día para todos y para todas. Así que se iba a conectar la colega Judith Torres, pero bueno, tuvo también unos problemas de conexión, así que bueno, estos tiempos de COVID hacen que bueno, uno tenga a veces algunas incertidumbres, así que también queremos saludar a Judith Torres, de la Asesoría de Asuntos Ambientales Internacionales de DINAMA, que nos acompañó durante todo el proyecto. Y bueno, para
seguir con el evento, le doy la palabra a Griselda Castañino. Griselda es la coordinadora del proyecto de Mercurio y nos va a presentar el ámbito del proyecto en el que se realizó el estudio poblacional, que tendremos la presentación en breve. Bueno, muchas gracias, un gran saludo a todos. Es un placer compartir este webinar con ustedes esta tarde. Siguiente. Me voy a remitir primero a lo que es el episodio, lo que fue el episodio en la bahía de Minamata. La catástrofe ambiental ocurrida en la bahía de Minamata en Japón, donde la empresa Chiso de la rama petroquímica vertió más de 27 toneladas de compuestos de mercurio a partir del año 1932, provocó grandes problemas a la salud de los pobladores. En 1956 se asoció la afectación al sistema nervioso central con el consumo de pescado. En 1968 recién se detuvieron los vertidos. El balance de la catástrofe en la bahía de Minamata se puede resumir en lo siguiente. Primero, el descubrimiento de lo que es la enfermedad de Minamata, como consecuencia del metilmercurio contenido en los peces que ingresa al cuerpo humano a través de su ingesta. Más de 3.000 personas fueron identificadas y diagnosticadas con la enfermedad de Minamata a raíz de este episodio. Cientos de miles de metros cúbicos de sedimento de dragado fueron dispuestos en 58 hectáreas y cientos de miles de dólares fueron invertidos en remediación por parte del gobierno y de la empresa. Siguiente. Este año justo se estrenó la película Minamata, que recoge justamente este episodio, y se basa en la historia del fotógrafo Eugene Smith, quien fue quien inmortalizó las impresionantes imágenes de las personas afectadas por la enfermedad de Minamata en Japón. Lo comento porque, bueno, justo coincidió este estreno con nuestra coexistencia en el proyecto y puede ser ilustrativo para conocer un poco más del episodio para quienes no lo conozcan. Siguiente, por favor. El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado global para la protección de la salud humana y el ambiente de los efectos adversos del mercurio. Y surge como una reacción justamente al episodio ocurrido en la bahía de Minamata en Japón. Entró en vigencia el 16 de agosto del 2017, 90 días después que 50 países lo ratificaran. A la fecha ya son 120 los países que han ratificado este convenio. Ahí les puse, esa es la portada del sitio de la Convención de Minamata. Ahí está la dirección por si alguno está interesado en saber un poco más de este convenio. La próxima, por favor. Uruguay fue el segundo país en ratificar el convenio de Minamata a través de la ley 19.267 de septiembre del 2014. Nuestro país tuvo un rol protagónico en todo lo que fue la fase de negociación del convenio. Esta foto fue tomada en la COP3, que tuvo lugar en noviembre del año pasado, donde tuvimos el gusto de participar. Siempre hay representantes de Uruguay, y en particular en esa foto a la izquierda tenemos a Judith Torres, quien tuvo la oportunidad de compartir y difundir algunos de los productos y resultados que íbamos alcanzando con este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, la implementación del convenio de Minamata en Uruguay es a través del proyecto para la protección ambientalmente adecuada del ciclo de vida de los productos que contienen mercurio y sus desechos, que cuenta con fondos GEF, que son fondos para el medio ambiente mundial, que son implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y tiene como agencia asociada a la implementación a la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el proyecto se han involucrado directamente a más de 12 instituciones que han participado en forma activa en distintos temas. En Uruguay, la categoría principal de emisiones de mercurio está asociada al uso de productos con mercurio añadido, entre los que se encuentran los que son abordados por este proyecto,
que son justamente termómetros con mercurio, medidores de presión con mercurio, lámparas y tubos que también contienen mercurio. Y luego, en Uruguay, las mayores fuentes de emisiones está asociado a procesos industriales por la fabricación de clorosoda. Eso es en el caso de Uruguay. En otros países la principal fuente está asociada a lo que es la minería de oro. Perdón, esa foto, la anterior era una foto simplemente de un taller, de uno de los tantos que hemos hecho con las instituciones involucradas a nivel de Uruguay, donde íbamos compartiendo los avances y los productos que íbamos alcanzando, y bueno, donde íbamos poniendo en común el trabajo de todos. Siguiente, por favor. El proyecto se articuló en distintas componentes. Una legal, a través de la cual se elaboró el decreto 15/2019, que es el Reglamento para la Gestión Ambiental Adecuada de Lámparas y otros residuos con mercurio, promulgado en enero del año pasado. También se abocó a lo que es la ampliación de la capacidad y el fortalecimiento institucional a través de la adquisición de equipos de laboratorio para determinación de mercurio, tanto en matrices biológicas como en matrices ambientales. También, otra componente se enfocó en lo que fue la adquisición de tecnología para la implementación de un sistema de gestión de residuos con mercurio. Y también para poder no solo ampliar las capacidades del país para tratamiento, sino también para dar solución a algunos residuos que hoy no tenían solución local, como son los termómetros con mercurio. Otra componente también estuvo enfocada directamente a lo que fue la capacitación en el ciclo de vida de mercurio. Eso fue dirigida a públicos específicos, también a temas de educación ambiental, sensibilización y apoyo a instituciones públicas y privadas para mejorar la gestión de este tipo de residuos. Y también otra componente fue justamente la que aborda los temas de salud. En esta se ha apoyado al Ministerio de Salud en un estudio que ha hecho en una población trabajadora para determinar los niveles de mercurio, y en particular en esta componente se ha desarrollado el estudio poblacional que se presenta en esta oportunidad. El abordaje del proyecto ha sido amplio para atender justamente todos los aspectos que están involucrados e interrelacionados cuando uno aborda temas ambientales de este tipo. Y también se ha hecho un abordaje amplio y comprometido con el fin de poder abordar todos los compromisos que hemos asumido al ratificar el convenio de Minamata. Estas fotos, la primera a la izquierda arriba, es simplemente la antesala del evento de intercambios que hicimos el año pasado, donde compartimos con empresas públicas y privadas sus buenas prácticas ambientales, en particular en la gestión de residuos con mercurio. Arriba a la derecha vemos una instancia de educación ambiental, donde desde el proyecto directamente llegamos a instituciones educativas para transmitir los conceptos fundamentales del ciclo de vida del mercurio. Abajo a la izquierda es la tecnología que hemos adquirido en el marco del proyecto, y abajo a la derecha es una foto de una de las jornadas de sensibilización que hemos hecho en una campaña que se llamó Tu pelo habla de vos, en la que se tomaron muestras de cabello de asistentes al evento GEF que tuvo lugar el año pasado, a principio de año en Uruguay. Y bueno, muchos de los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de mercurio en su pelo a través de la toma de muestras. Los resultados fueron devueltos en forma confidencial directamente desde el laboratorio. Esto es solo nada para ilustrar un poco del alcance del trabajo del proyecto. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Y acá les dejo el link para quien quiera ampliar o acceder a más contenidos. Bueno, muchas gracias, Griselda, por la presentación. Estaba mirando el panel a ver si teníamos alguna pregunta para Griselda. Por ahora no veo ninguna, pero bueno, si quieren las pueden hacer después, las consolidamos y se las hacemos después. Así que
Me gustaría pasar directamente a la presentación del motivo de este webinar, que es la presentación justamente de los resultados del estudio poblacional de mercurio en poblaciones vulnerables, de nivel medio de mercurio, en mujeres embarazadas y recién nacidos en Uruguay. Así que le doy la palabra a Mónica Méndez, que consultora especialista en toxicología del proyecto y la coordinadora del estudio. Así que, Mónica, tienes la palabra. Mónica está silenciada. Ok, ¿ahora? Bien, perdón. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena, y bueno, buenas tardes a todos. Y realmente es un gusto poder compartir con ustedes los resultados de este estudio que nos ha llevado estos últimos 3 años de realmente un trabajo muy comprometido. Y a ver si podemos ver la presentación. Estamos en eso, a ver, un minuto. Sí, cómo no. Bárbaro. Bueno, bien. Siguiente, por favor. ¿Por qué mercurio? Bueno, ya lo dijeron mis predecesores, ya sabemos de todas las actividades que se han hecho en todos estos últimos años en pos de disminuir los riesgos por el mercurio para la salud y el ambiente, con todas las actividades y el trabajo que ha conllevado el convenio de Minamata. Y bueno, como este estudio es justamente el componente de salud de este proyecto en el que está inmerso, no podíamos, la idea era tener un diagnóstico de situación a nivel país, ¿sí? Por lo tanto, una línea basal. Nosotros no tenemos idea, no sabíamos antes de este estudio si nuestra población estaba expuesta a mercurio o no, si bien no visualizábamos importantes fuentes a priori, sabemos que el mercurio es un contaminante que trasciende fronteras y que por lo tanto la población podía estar expuesta. Elegimos las poblaciones de mujeres embarazadas y recién nacidos porque justamente son, como ya dijeron, poblaciones particularmente vulnerables, sobre todo por los efectos del neurodesarrollo infantil. Es así que se hizo un estudio a nivel de todo el país, todos los departamentos estuvieron representados, se hizo a nivel de las capitales departamentales y en el sistema de salud público, en ACE. Este proyecto está liderado por el Departamento de Toxicología, en conjunto con el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina y con ACE. Y cuenta obviamente con los apoyos que Griselda ya refirió. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. No, está bien, el anterior. Bien. ¿Cómo se originó? Bueno, se originó en realidad en paralelo, ¿verdad? Por un lado, por todas las acciones que se estaba haciendo para ratificar el convenio de Minamata, y como componente salud, como ya dijimos, pero por otro lado el Departamento de Toxicología desde hace más de 10 años viene trabajando en actividades y en producción científica, trabajando sobre los riesgos del mercurio, tratar de minimizar su exposición, y bueno, y es así que se aunaron los esfuerzos finalmente en este estudio. Se hizo primeramente se diseñó un anteproyecto con toda la parte del diseño metodológico del estudio, con los recursos humanos y materiales necesarios, se conformó el equipo de investigación, un equipo multidisciplinario, con especialistas toxicólogos, epidemiólogos, estadísticos, licenciados en enfermería, químicos, ¿sí? Y también se definió cuál era la población, cuál era el personal que iba a trabajar como personal de campo en este trabajo,
y se eligieron justamente, se eligió el personal de ACE, ¿sí? Personal de ACE que ya tiene una calificación previa para el trato con el paciente, que tiene una capacitación para la toma de muestras, pensamos que era lo más idóneo. Obviamente esto requirió hacer una evaluación de los costos, de poner en marcha este proyecto. Con respecto a eso, las instituciones socias han colaborado en contrapartida con esto. Bueno, fue evaluado por el comité del proyecto, que obviamente estuvo de acuerdo, y afortunadamente, y realmente es una riqueza para este estudio, contamos con la colaboración de expertos, tanto a nivel nacional como internacional, con el profesor Carlos Quetzoyán, que ex coordinador del Comité de Investigación Científica del Hospital de Clínicas, con el doctor David Bellinger de Estados Unidos, presidente de la Sociedad de Salud Infantil y Ambiente de la OMS, y con Koichi Arauchi, de Japón, representante del Ministerio de Ambiente de Japón y del Instituto Nacional de Minamata. Es así que elaboramos entonces y se redactó el proyecto, que fue presentado, como ya dijeron, frente al Comité del Hospital de Clínicas, quien dio su aval. ¿Sí? Por favor, siguiente. Lo que les decía hoy, como es un contaminante que trasciende fronteras, obviamente podríamos igual estar expuestos, pero ¿cuáles son las fuentes de en nuestro país? Ya lo dijo Griselda, no voy a repetir todo, simplemente destacar que a nivel mundial, para la población general, las principales fuentes es la ingesta de pescado contaminado y las amalgamas dentales. En nuestro país, el consumo de pescado no alcanza a cumplir con el objetivo nutricional saludable, que son unos 40 gramos por semana, aporta menos del 0,5% de la energía proveniente de la dieta. La dieta de los uruguayos es una dieta con un alto consumo, con un alto aporte de energía y con un alto consumo de productos de origen animal, sobre todo carne vacuna y lácteos. Y como dijo Griselda, las otras fuentes que comentó, ya se han venido haciendo acciones de control y prevención, ya ha cambiado el uso del equipamiento médico, por lo tanto, no sería tan... o sea, esto estaría mejorando progresivamente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Los objetivos generales, obviamente, es determinar la media de mercurio en la población, o sea, saber cuál es el nivel de exposición a mercurio que tiene la población de mujeres embarazadas y de recién nacidos. Y como otro objetivo general, obviamente, es visualizar cuáles son las fuentes de exposición. Y como objetivos específicos, entonces, lo que vamos a determinar son los niveles de mercurio específicamente en el pelo, la sangre y la orina de las mujeres embarazadas, y el nivel medio de mercurio en la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos. La idea es caracterizar estas exposiciones, ¿sí? Caracterizar las poblaciones con las variables que vamos a ver a continuación, y también comparar los resultados de nuestro estudio con valores de referencia internacionales y con valores de otros estudios poblacionales. Siguiente, por favor. Se trata de un estudio descriptivo transversal. La población de estudio, como dijimos, son las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Son aquellas mujeres embarazadas que controlaron su embarazo, consultaron en centros asistenciales de ACE durante el último trimestre del embarazo, y recién nacidos vivos, cuyas madres estaban cursando el tercer trimestre del embarazo al momento de la captación. Se excluyeron del estudio aquellas mujeres embarazadas y aquellas madres de recién nacidos que hubieran estado en contacto en una exposición laboral durante los 6 meses previos a la captación. Para que esta fuera una muestra representativa a nivel país, el tamaño muestral se calculó mediante EPIDAP 4.0, y teniendo en cuenta que el valor que se quería estimar era la media de mercurio en la población, y sabiendo que nosotros no teníamos valores previos de desvíos estándar
de mercurio en las matrices mencionadas, se tomó en consideración un nivel de confianza de 95, una precisión de 3 y un desvío estándar el de 26,1, el más alto encontrado en la literatura al momento de hacer estos cálculos. Es así que con este trabajo se llegó a obtener un número muestral de 350 mujeres embarazadas y 350 recién nacidos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuyó esta población? La distribución se realizó mediante un muestreo aleatorio simple, para lo cual se tuvo en cuenta la cantidad de partos de cada uno de los departamentos del país. Como ustedes pueden ver en estos cuadros, la población que se estudió en el interior son 192 mujeres y 192 recién nacidos, y en Montevideo 158 respectivamente. Participaron 20 hospitales del interior. Hay 2 departamentos, Colonia y Río Negro, en que participaron 2 centros, porque nucleaban la mayor cantidad de partos, y en Montevideo participaron 9 centros de atención del primer nivel de la red de atención metropolitana, que justamente también se calculó porque eran los que nucleaban la mayor cantidad de controles del embarazo. Y el hospital pediátrico, el Centro Hospitalario Pereira Rosell, donde nacen todos estos niños en Montevideo. ¿Quiénes trabajaron en esto? Bueno, los recursos humanos que contamos para el trabajo de campo, justamente es lo que les decía hoy, el personal de salud de ACE, para lo cual se designaron específicamente referentes que estuvieran en comunicación con el equipo central, y para ello pensamos que la mejor opción era contar con obstetras parteras, licenciadas de enfermería y técnicos de laboratorio, porque creíamos que era el personal más idóneo para las actividades que deberíamos desarrollar para lograr la participación de estas poblaciones. Siguiente, por favor. El estudio nos llevó 3 años, el lanzamiento del estudio fue el 13 de diciembre del 2016, oficialmente comenzamos a trabajar en enero del 2017, y el trabajo de campo, simbólicamente, comenzó el 16 de agosto del 2017 por la entrada en vigencia del convenio de Minamata. En realidad se buscó un poco, pero ya eran los plazos planteados inicialmente. Inicialmente se plantearon 3 fases de trabajo, una fase de planificación, donde se hizo toda la planificación general del proyecto, el cronograma de todas las actividades, las responsabilidades de los distintos participantes, se elaboraron, se compraron, se desarrollaron todas las herramientas, instrumentos y documentos para realizar el trabajo de campo, para realizar los informes. Se convocó a los recursos humanos para trabajar y se hizo la capacitación pertinente, tanto en lo que es el mercurio y sus riesgos para la salud y el ambiente, como particularmente para mujeres y niños, y obviamente la capacitación específica para trabajar en el estudio. Una segunda etapa fue el trabajo de campo, en el que se captó a las participantes, se les hizo los cuestionarios pertinentes, se obtuvieron las muestras biológicas y se procesaron en el laboratorio, y también se creó una máscara de captura de datos para poder ir ingresando todos los datos que teníamos, tanto de los cuestionarios como los resultados del laboratorio, para posteriormente, en la última fase, procesar estos resultados, hacer los análisis estadísticos pertinentes y la gestión de los resultados. Esa gestión implica la devolución de los resultados a los participantes, a los centros asistenciales que participaron, a las autoridades obviamente, y también tiene que ver con lo que es la generación de conocimiento, la producción científica. Se hicieron análisis preliminares de estos estudios que se presentaron en diversas oportunidades. Cuando estábamos en el año 2018, realmente el trabajo era importante y veíamos que no llegábamos a los números que hubiéramos deseado inicialmente, y se hizo una evaluación del estudio, una evaluación intermedia del proyecto, y se consideró la gran riqueza que tenía todo esto,
y cómo veníamos trabajando, y entonces se logró un año de extensión del proyecto, el PNUD lo avaló, y por lo tanto el trabajo de campo que no había finalizado previamente se continuó, y se continuaron las etapas 2 y 3. Siguiente, por favor. Esto es un poco, perdón, un poco un esquema para que vean el trabajo de campo. Se abordaba a las participantes en la sala de espera del laboratorio o en la sala de espera de la policlínica. Se le explicaba, se le informaba sobre el estudio que estábamos haciendo, se le explicaba qué implicaba participar, tanto ella como su hijo, y se le invitaba a participar. Podían participar las mujeres, podían participar los hijos o ambos, indistintamente. Obviamente se obtenía un consentimiento informado, se le entregaba un sobre a la participante que nos servía como para identificarla en el sistema de salud, para que quedara identificada como participante del estudio, que además contenía información para ella, para contactarse con el equipo investigador, si así lo deseaba, y que también tenía toda la información que se le había aportado en el consentimiento informado. También se les proporcionó termómetros digitales, para que cuando tuvieran a sus niños usaran este y dejaran el de mercurio de lado. Inmediatamente de hacer la encuesta, se les hacía una encuesta breve, en la que se relevaban las variables que queríamos estudiar, y se obtenían las muestras. La muestra de pelo se obtenía luego de hacer la encuesta, y la muestra de sangre se obtenía al momento en que se obtenía la muestra de sangre para el control del trimestre del embarazo. O sea que la señora no era puncionada nuevamente. La muestra de orina se tomaba orina de la muestra que ella traía para el control del embarazo. Después se hacía un seguimiento de las mujeres y sus fechas probables de parto, y al momento de nacer esos niños que habían sido captados, tanto al nacer por parto como por cesárea, siempre que estuvieran vivos obviamente, se tomaba una muestra de sangre de cordón umbilical. Todas estas actividades se dejaban registradas en planillas. Siguiente, por favor. Y una vez que obteníamos las muestras y esos cuestionarios y esos documentos de estos participantes, todo, muestras y documentos, se centralizaban en el CIAT, en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Desde allí las muestras se enviaban al laboratorio del Polo Tecnológico de Pando, a la Unidad de Medio Ambiente, Drogas y Doping de la Facultad de Química, para ser procesadas. Las muestras que venían de hospitales venían en ambulancias propias de los centros hospitalarios. Las muestras que procedían del primer nivel de atención en Montevideo eran transportadas por el personal del laboratorio de la RAP, y las muestras del Pereira Rosell eran transportadas específicamente por el equipo operativo central. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el cuestionario que hacíamos en el cuestionario que se le hacía a las participantes, se relevaban varias variables. Las variables sociodemográficas, edad, sexo, procedencia, antecedentes laborales, fundamentalmente la fuente de exposición a mercurio, fuentes ambientales, como por ejemplo la proximidad al domicilio de cementeras, crematorios, incineradores de residuos, basurales, industria de cloroálcali. Las amalgamas dentales, si tenían o no amalgamas, la remoción o la colocación durante el embarazo. Las fuentes alimentarias, obviamente el pescado, pero también los mariscos, el arroz y el agua de consumo. Accidentes intradomiciliarios, como por ejemplo la rotura de lámparas, de termómetros, de ficomanómetros. También se relevaban algunas variables que podían incidir en la concentración de mercurio, como por ejemplo enfermedades renales, hábitos, como por ejemplo fumar, rituales religiosos con mercurio, tratamientos capilares. Siguiente, por favor.
Entonces, como les decía hoy, cuando hablamos de los objetivos, los biomarcadores que elegimos para valorar la exposición de estas poblaciones a mercurio son mercurio en pelo, en sangre y en orina de las mujeres, y mercurio en sangre del cordón umbilical de los recién nacidos. Debemos destacar que estamos hablando de mercurio total. Por eso elegimos las 3 matrices en las mujeres, sabiendo que dependiendo de la toxicocinética del mercurio y también de las fuentes, podemos encontrar diferencias según la matriz en la que estemos estudiando. Una cosa importante a contarles es que de la muestra de pelo, que se obtiene de la región occipital de la cabeza de las mujeres, se tomaba un mechón de aproximadamente 1 centímetro de grosor, se cortaba lo más cercano posible a la raíz y cortábamos con todo el mechón. Pero se decidió que se procesaran los 3 primeros centímetros, porque justamente lo que nosotros queríamos medir era el último trimestre del embarazo, o sea, la exposición durante el último trimestre. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, se mide mercurio total, el equipo utilizado es un analizador directo de mercurio, el Milestone DMA80, que se encontraba en el laboratorio de Pando. El procesamiento lo realizó la gente, los químicos de este laboratorio, y la técnica es por descomposición térmica, amalgamación y espectrometría de absorción atómica. Vale decir que no necesita un pretratamiento de las muestras, y sí debemos destacar que se hizo un tratamiento previo de las muestras de pelo para eliminar la posible contaminación ambiental del pelo. Siguiente, por favor. Bien, y una vez que teníamos los resultados del laboratorio y los de las encuestas, esto se volcó a la base de datos y se hizo el análisis estadístico. Siguiente. Bien, los resultados. Habíamos dicho que el tamaño muestral que habíamos considerado eran 350 madres y 350 recién nacidos. Podemos decir que el 96% del objetivo se cumplió con las madres. Captamos 338 mujeres y 422 recién nacidos. ¿Por qué dice 324? Les explico. Tuvimos una gran pérdida de recién nacidos, lamentablemente, por distintos motivos, y hubo un trabajo de recaptación. Entonces, los números son tan importantes por eso, en ese sentido. Teniendo en cuenta las muestras, teniendo en cuenta los documentos que tenemos de los participantes, se pudieron analizar 325 mujeres embarazadas y 407 recién nacidos, de los cuales en 282 tenemos muestras. ¿Sí? Se analizaron también recién nacidos que habían sido captados, de los cuales teníamos documentos y datos de las fuentes, pero no llegamos a tener la muestra. El total de muestras recibidas en este estudio, durante todo el estudio, fue de 1.265 muestras. De estas se procesaron 1.257. Las muestras que no se procesaron eran porque estaban repetidas, de algunos participantes se enviaron 2 muestras de la misma matriz, con una era suficiente, y para el análisis estadístico consideramos 1.223. Cabe decir también que acá hay algunas muestras que fueron al laboratorio, son 18, que fueron controles de algunos participantes, que les voy a explicar un poco más adelante cuáles son. Siguiente, por favor. Bien, los resultados. Lo primero que podemos ver es que las poblaciones de estudio, las mujeres, son jóvenes, ¿sí? Tenemos una media de edad entre 23 y 24 años, y los valores medios de mercurio en todas las matrices son bajos, están en el pelo por debajo del 0,1 microgramos por gramo, 0,08, y en sangre, orina y sangre de cordón por debajo de 0,1 microgramo por litro. Los valores máximos encontrados son de 2,36 en pelo, de 29,35 en sangre, 10,11 en orina y 44,58 en la sangre de cordón umbilical. Siguiente, por favor.
Bien. Nosotros tomamos como valores de referencia los valores internacionales de organizaciones como OMS y EPA, ¿sí? Para el pelo tomamos un valor de 1 a 2 microgramos por gramo, para sangre y sangre de cordón un límite de 5,8 microgramos por litro, y para la orina un límite de 10 microgramos por litro. Como ustedes pueden ver, la cantidad de valores que obtuvimos por encima de los valores de referencia es baja. 2 en pelo, 2 en sangre, 1 en orina y 4 en sangre de cordón. Y además tratamos de ver un poco más la distribución también de estos valores, y si ustedes observan, aún los valores del percentil 95 de mercurio en cada una de estas matrices también está por debajo de los valores de referencia. ¿Sí? Bien. No, está bien, siguiente. ¿Qué podemos decir de las fuentes de exposición ambiental que estudiamos en esta instancia? Obviamente que el pescado era el número 1 a estudiar, y lo que podemos decir es que un poco más de la mitad de la población, tanto de mujeres embarazadas como de madres de recién nacidos, consumen pescado. Pero lo hacen con una frecuencia semanal promedio de 1 vez por semana. ¿Sí? En cuanto a la presencia de amalgama, el 12%, de 12-11% de las mujeres tenían amalgamas, y el promedio de amalgamas de estas mujeres era de 2. En cuanto a los accidentes intradomiciliarios, que podía ser la rotura de lámparas y los equipos médicos, como dijimos hoy, esto ocurría en un 13% de la población. Siguiente, por favor. Bien. Seguimos con el pescado, porque ya dijimos que es una fuente fundamental. Por lo tanto, queríamos saber si había alguna relación entre el consumo de pescado y los valores de mercurio que encontramos. Y definitivamente sí la hay. Podemos decir que aquellas mujeres que consumen pescado tienen una media de mercurio mayor que aquellas que no lo consumen. 0,17 es la media en quienes consumen y 0,08 en las que no. Y esta diferencia tiene un valor estadísticamente significativo. Siguiente, por favor. Quisimos avanzar un poco más y quisimos ver si este peso que tiene el pescado en la exposición a mercurio en nuestra población, podíamos relacionarlo, podíamos ver si había una relación directa, y ver si a mayor consumo de pescado, si los valores aumentaban, pero no lo encontramos. No pudimos ver esa relación, no hay una diferencia. Cuando hicimos el cuestionario, le preguntamos la frecuencia semanal a los participantes en distintas franjas, y acá podemos decir que si comparamos aquellas mujeres que consumen pescado hasta 1 vez por semana, o sea, 1 vez o menos, con aquellas que consumen pescado 2 o más veces por semana, no hay diferencia entre los valores de mercurio de estas dos subpoblaciones, ¿sí? Seguimos investigando porque queríamos ver si podíamos caracterizar aún más la exposición a pescado, y entonces lo que quisimos ver es si había alguna diferencia en aquellas mujeres que comían pescado enlatado o las que no, ¿sí? Y tampoco se encontró una diferencia significativa. Bien. Tampoco encontramos diferencias, ninguna relación entre el consumo de pescado y los valores de mercurio en sangre, ni tampoco entre el consumo de pescado y los valores de mercurio en sangre de cordón umbilical. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a otra fuente, las amalgamas. Dijimos que 1 de cada 10 mujeres tenían amalgamas, en realidad es poco en la población, pero bueno, queríamos ver si en estas mujeres que presentaban amalgamas había alguna diferencia con respecto a sus valores de mercurio, y no encontramos diferencia entre las mujeres que tenían amalgamas y las que no tenían con respecto
a los valores de mercurio, en este caso en orina, que es donde se puede ver reflejado por la exposición al mercurio metálico que se absorbe desde la amalgama, ¿sí? Tampoco se encontraron diferencias entre la presencia de amalgamas en las poblaciones que tenían amalgamas y las que no, con respecto a la concentración de mercurio en sangre, ni tampoco con respecto a la concentración de sangre de cordón umbilical, ¿sí? Por otro lado, no encontramos, si bien lo buscamos, no encontramos una relación entre la edad materna y los valores de sangre de mercurio en sangre de cordón umbilical. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué podemos decir? Lo que ustedes mismos vieron, ¿no? Que los valores medios que encontramos de mercurio en las distintas matrices, en todas ellas, son bajos, y los percentiles 95 también son bajos, y estos valores están por debajo de los referencia y también están por debajo de valores hallados en otros estudios poblacionales, como por ejemplo los de Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa. Con respecto a los valores elevados que encontramos, lo que les puedo decir es de los 760 participantes, y en este caso 732 que fueron analizados del punto de vista estadístico, solo 4 mujeres y 4 recién nacidos tuvieron valores por encima de los de referencia, lo cual lo consideramos casos puntuales. Es bien importante que estos participantes tuvieron la oportunidad de tener una valoración y un seguimiento completo del punto de vista ambiental, con una historia clínica, un examen físico, un seguimiento y un control paraclínico por la UPA, que es la Unidad Pediátrica Ambiental del Departamento de Toxicología y ACE. Siguiente, por favor. Bien. Con respecto a las fuentes, lo que podemos decir, que bueno, que sí, que lo que sabíamos, que hay un bajo consumo, si bien poco más del 50% de la población consume pescado, realmente no es una cantidad importante, la frecuencia es baja de consumo, pero aún así, sí podemos ver que el consumo de pescado incide en los valores de mercurio. Obviamente en el pelo, sabemos que el metilmercurio, que es la forma de mercurio que encontramos en el pescado contaminado, se incorpora al pelo a medida que éste crece, por lo tanto nos habla de exposición crónica, es un muy buen indicador de metilmercurio a partir de la dieta. Sin embargo, no pudimos caracterizar esta exposición en cuanto a los tipos de pescado, ¿sí? No pudimos encontrar ninguna diferencia si el pescado era enlatado o no enlatado, o la procedencia del mismo, si era de mar o de río, por ejemplo. En cuanto a las amalgamas, como dijimos, 1 de cada 10 de las participantes tenían amalgama, y el promedio era bajo, de 2. Posiblemente esto se deba a que las mujeres son jóvenes, ¿sí? Y ya el desuso de la amalgama por razones estéticas desde hace tiempo, pero obviamente desde hace unos cuantos años, ya desde el 2000, la Facultad de Odontología implementó cambios. Como parte del convenio de Minamata también se ha actuado a nivel del trabajo con odontología, y se han venido cambiando sistemáticamente el uso de amalgamas dentales por otro tipo de empastes. Y bueno, y lo que pudimos ver es que a pesar, en aquellas mujeres que tenían amalgamas, esto no tuvo ninguna incidencia en los valores de mercurio encontrados. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces no, anterior. Gracias. Las conclusiones, entonces, bueno, que los valores que nosotros tenemos de mercurio en la población son bajos. Eso es importante. Sabemos de lo que estamos hablando, sabemos el grado de exposición de nuestra población. Es
fundamental. Son bajos, son menores que los internacionales de referencia, son bajos comparados y son comparables con otros países que también tienen bajo consumo de pescado, ¿sí? Podemos decir que pueden estar influenciados por la edad de las mujeres, porque está comprobado por estudios que a mayor edad el contenido de mercurio que se encuentra en las mujeres es mayor, y como nuestra población es joven, podemos pensar que esa es una explicación. Pero también podemos decir que estos valores encontrados a nivel poblacional, a nivel país, plantean que tenemos bajas emisiones locales de mercurio. Y los niveles que encontramos elevados realmente eran casos aislados. Y en cuanto al pescado, como todos sabemos que es una fuente de contaminación, podemos decir que también en nuestro país el pescado es fuente de contaminación de mercurio, y que aún con un bajo consumo hay una diferencia entre los que consumen y los que no. Siguiente. Bien. Contarles un poco más allá de los resultados, que creo que es lo más importante para nosotros, tuvimos obviamente dificultades durante la implementación de un estudio de esta envergadura, destacando que es el primer estudio que se hace a nivel país para una línea basal de un tóxico como el mercurio. Obviamente podían haber dificultades. Contarles un poco cuáles fueron algunas de ellas. En cuanto a la participación de la población de estudio, a veces el acceso a los participantes fue un poco diferente a lo que inicialmente diseñamos o previmos. Pensábamos que las mujeres, se hizo obviamente estudios de investigación, pero la mayoría de las mujeres antes se controlaban en los centros hospitalarios, pero lo que ha avanzado muchísimo es el control del embarazo en el primer nivel de atención en salud. Por lo tanto, muchas de estas mujeres se controlaban en la red de atención primaria, fundamental en Montevideo todas ellas, en el interior en algunos casos. Por lo tanto, hubo que directamente cambiar la metodología de trabajo en algunos lugares, cumpliendo obviamente con algunas normas éticas y algunos principios metodológicos que obviamente no podían cambiarse. En algunas mujeres hubo una negativa a participar ellas por una cuestión estética, porque no querían que le cortaran el pelo, no por motivos religiosos ni otros, simplemente un tema estético. Muchas veces se resolvió tratando de hacer un corte de una manera tal que quedara tapado con el resto del pelo, eso se pudo lograr, pero bueno, hubieron algunos casos. Y también hubieron algunos casos, también pocos, en que las mujeres se negaron a que participaran sus hijos, porque al momento de firmar el consentimiento los padres no estaban presentes. Hemos tenido algunos consentimientos informados firmados por los dos papás. Pero la pérdida de participantes mayor que tuvimos fue la de los recién nacidos, y esto aduce a varios motivos. Uno de ellos es que, de por sí, cuando captamos a la mujer embarazada, captamos a ese niño que todavía no nació, por lo tanto hay que hacer un seguimiento muy estricto de esa mujer, para lograr, en el momento del parto, poder tomar la muestra de sangre de cordón. Eso fue lo más difícil del estudio en cuanto a la pérdida de participantes. En Montevideo los niños eran captados en la periferia, después nacían en el centro hospitalario Pereira Rosell. Afortunadamente hicimos cambios, nuevas estrategias, desarrollo de herramientas, y como les explicaba hoy cuando hablaba de los números, se pudo captar un número importante de niños a pesar de la pérdida. Otras veces se perdían porque en el interior, por ejemplo, los niños nacían en centros asistenciales del sistema privado. Bien, en cuanto a los retrasos que tuvimos desde el punto de vista operativo, vieron que tuvimos un periodo de extensión de un año. Obviamente trabajar en una institución tan grande como ACE tiene muchísimas ventajas, obviamente todo lo que es lo locativo, el personal,
sumamente importante, pero también hay algunos plazos administrativos y de comunicaciones internas que excedieron los tiempos que nosotros habíamos previsto. En cuanto a los recursos humanos, si bien la mayoría de los equipos trabajó con nosotros durante 2 años, 2 años y medio, en algunos lugares tuvimos bajas por licencias, por enfermedad, por cambios de cargos, algunos hospitales tuvieron alguna problemática particular del centro que demoró el trabajo de campo de los recursos humanos, que se vieron sobrecargados por otras tareas propias de la institución. También tuvimos una demora en cuanto al retraso, a la disponibilidad analítica de las muestras, en la compra del equipo, en la puesta a punto, y una vez que estaba en marcha, hubieron algunos problemas locativos del laboratorio, en algún momento un problema técnico del equipo, que obviamente se reparó, pero hubo una demora en el procesamiento de las muestras también. Pero de todas maneras, lo más importante son las fortalezas que tiene este estudio, que nos da mucho orgullo a todos, todos los recursos humanos con los que cuenta, que están altamente capacitados, tanto en en el equipo investigador como en los equipos locales de trabajo. Contamos con la participación de estudiantes, de residentes, de químicos, incluso contamos con la colaboración de otro personal de salud que no estaba designado como referente, pero que bueno, que se enganchó con el estudio y colaboró en el seguimiento de los participantes. Podemos decir que tiene obviamente una validez científica de por sí, por las características del estudio, y aparte por el apoyo que tenemos de expertos en la materia, como les conté hoy. Ni que hablar que la financiación es sumamente importante, y pudimos contar con la provisión de materiales de todos los tipos para llevar a cabo el estudio, y no hubo interrupciones por falta de, a pesar de que obviamente hubo pérdidas de material en algunas oportunidades. Las comunicaciones que logramos durante estos 3 años fueron realmente muy fluidas, las comunicaciones con las instituciones, con las direcciones de los centros asistenciales, entre el equipo investigador y los equipos locales de trabajo de campo a lo largo de todo el estudio. Contábamos con un teléfono celular específico para comunicarnos, con grupo de WhatsApp, con mail, bueno, infinitas formas de comunicarse. Las comunicaciones con la gente del proyecto, con la coordinación, con la administración también, siempre fluida, trabajando en conjunto. También consideramos fortalezas las herramientas que elaboramos durante todo este estudio, que pensamos que es un material que puede servir para replicar estudios de esta categoría. Obviamente, como les contaba hoy, por suerte digo, pudimos lograr tener una metodología flexible, si bien cumplimos determinadas normas estrictas, flexible en los momentos de trabajar, en el trabajo de campo, por ejemplo, nos pudimos adaptar, y fue muy rica la retroalimentación que nos dio el personal de salud para poder ir adaptando la metodología de trabajo para lograr los mejores resultados. Y ni que hablar que contar con la capacidad de respuesta de un equipo especializado como el de la Unidad Pediátrica Ambiental para hacer el seguimiento de los casos siempre que fuera necesario, creemos nosotros que le da muchísima fortaleza a este estudio. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, obviamente que las instituciones responsables del estudio se benefician ampliamente porque su personal, se logró formar al personal, el personal además se involucró en el estudio, se empoderó del mismo. Obviamente es que la generación de todo el conocimiento que ustedes ven aquí, y no solo en los resultados específicamente de mercurio, de la exposición de mercurio en nuestra población, sino también la experiencia en investigación en un estudio poblacional de esta envergadura. Y bueno, obviamente que también con la producción científica para nosotros, que estamos en ese ámbito, es primordial. Se hicieron análisis preliminares que se presentaron en distintos lugares,
tanto a nivel nacional como internacional, tanto en el Hospital de Clínicas como en congresos de toxicología. Lo pudimos presentar en un congreso en las Islas Faroe, que para nosotros fue realmente icónico. Y obviamente esto tiene un impacto a nivel tanto nacional como internacional. A nivel nacional porque tenemos un diagnóstico, tenemos una línea, una base, ¿sí?, de dónde partir para nuevos estudios, para poder valorar exposiciones tanto agudas como crónicas, colectivas, ¿no? Y obviamente a nivel internacional también, porque bueno, otros países también están interesados en seguir trabajando en pos de realizar actividades de acuerdo al convenio, ¿verdad? Obviamente que esto nos desafía a seguir investigando, a buscar nuevas líneas de investigación, a contestarnos otras interrogantes, caracterizar otras fuentes de exposición, conocer más del mercurio en los peces, del tipo de peces, el monitoreo ambiental de mercurio en nuestro país, pero fundamentalmente nos interesa profundizar en las líneas de prevención orientadas justamente a proteger a las poblaciones más vulnerables, a proteger a las embarazadas. Entonces, para nosotros, poder profundizar en esto y poder promover una dieta saludable en las embarazadas, que incluya pescado, porque sabemos que el pescado tiene aportes nutricionales esenciales para el neurodesarrollo, entonces nos gustaría profundizar más en esto. Siguiente. Bueno, aquí les muestro el equipo de investigador, los profesores, la doctora Amalia Laborde y el doctor Darío Pose son los investigadores principales, y bueno, y del departamento de toxicología. Los doctores Juan Gil y Alejandro Noria son los especialistas estadísticos que nos acompañaron en el equipo, y la doctora Cristina Lidner y la licenciada Marisa Oliva fueron los representantes de ACE, que nos acompañaron los 2 primeros años. El último año dejaron por retiro laboral simplemente, y bueno, y como les contaba hoy el profesor Ketsoyan, con su vasta experiencia en estudios epidemiológicos. Obviamente que, como ya lo mencionaron los demás, esto está inserto dentro del proyecto de Mercurio, y contamos siempre con el apoyo de Judith Torres de Dinama, y con la administración y la secretaría del proyecto, con Griselda y con Anaír, que realmente fueron un apoyo durante todo el trabajo. Siguiente. Y bueno, nada, sé que a pesar de que no están acá, igual quiero mencionar un agradecimiento para todas las mujeres y los recién nacidos que participaron del estudio, para todo el personal que colaboró de una manera u otra en el trabajo de campo, para el departamento de toxicología, para el personal del departamento de toxicología, para la guardia médica, para la gente del laboratorio, para la química, para los residentes, por toda la colaboración para con nosotros, obviamente para el personal de la UPA, y bueno, nada, muchas gracias y estoy disponible para lo que quieran preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la excelente presentación, bueno, que muestra la extensión y la profundidad del estudio y de todo lo que involucró, tanto en recursos humanos, recursos financieros, en recursos de todo tipo, y el trabajo de una gran cantidad de personas involucradas, y los resultados que significan, sobre todo a nivel de Uruguay, de contar con una línea basal de mercurio en la población. Tenemos ahora la sesión de consultas y de preguntas. Tengo algunas preguntas ya
en la pantalla. Creo que los participantes no pueden ver todas las preguntas, pero nosotros las estamos viendo. Así que algunas de las preguntas se las vamos a dirigir a Amalia Laborde. Como bien indicó Mónica, Amalia es la directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, que participa, investigadora principal del estudio. Así que bueno, le voy a hacer, voy a leer para todos los participantes algunas de las preguntas. La primera pregunta pregunta a María de las Mercedes Paradiso, nos pregunta: la toxicidad crónica por metales pesados, en este caso mercurio, de cantidades trazas que van ingresando al organismo a lo largo de muchos años, ¿se puede detectar en análisis puntual de sangre, orina, tejidos? Y después también agrupo estas dos preguntas, porque también nos consulta que en el monitoreo en el río Uruguay por CARU detectó valores superiores a los admitidos de mercurio, y nos consulta si, dada la biomagnificación, no debería estudiarse la presencia de este metal en la fauna íctica del río que se consume. Así que bueno, le paso en principio la palabra a Amalia para que nos responda a estas preguntas. Amalia está silenciada. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Bien. Bueno, les decía buenas tardes a todos y a todas. En su presentación explica que habíamos elegido fundamentalmente basados en la evidencia que tenemos de lo que representan. Y con respecto a largo plazo, se responde con la medición en el pelo. El mercurio medido en sangre y en orina nos representa una exposición más reciente, más allá de que varía de acuerdo al tipo de mercurio, pero cuando estamos pensando en una exposición a largo plazo a mercurio orgánico, el pelo es el depósito que medimos y que nos muestra ese acúmulo. Y esa es la razón por la que en la mayoría de los estudios los valores se relacionan mucho con la edad de las mujeres estudiadas, porque a medida que pasa el tiempo se va acumulando más mercurio, independientemente del rango y de los valores que se encuentren, pero hay una correlación con la edad. La segunda pregunta, no sé si quieren preguntar algo más sobre este tema, pero esta fue la razón por la que mercurio en pelo es, en la mayoría de los estudios de exposición ambiental a mercurio, un biomarcador ineludible. Con respecto a la segunda pregunta, es más una pregunta de opinión que surge de nuestros resultados. En realidad, nuestros resultados llevan a entender la exposición de las mujeres y los niños en nuestro país como una exposición al global. Y esa vía y la vía de exposición es la ingesta de pescado. Lo que sugiere nuestro estudio nos pone en la ruta de tener una mayor comprensión, una mayor investigación, un mejor conocimiento de qué nivel de mercurio tenemos en aquellos peces que forman parte de la alimentación de las mujeres y los niños. Sin duda,
Amalia, fundamentalmente aquellos Amalia, de la alimentación de perdón, se corta un poco tu audio cuando estás respondiendo. Quizá, no sé, sacando el video, te podemos Bien. escuchar mejor. Bien. Decía, si me escuchan, decía que sin duda los resultados de nuestro estudio nos ponen en la ruta de tener mejor y más conocimiento sobre el nivel de mercurio que hay en los peces que forman parte de la dieta de nuestra población. Perfecto, muchas gracias, Amalia. Bueno, voy a leer otro grupo de consultas para que puedas respondernos. Nos preguntan, bueno, una pregunta sobre que les resulta extraño que solo una mujer en 10 tuviera amalgamas, y nos pregunta sobre la franja de edades que utilizaron para el estudio. No sé si Mónica o Amalia quieren responder sobre esto. También nos preguntan sobre si los resultados en pelo han salido mucho más bajos que los resultados en orina o sangre, si se podría decir que la principal fuente de contaminación vendría más por la inhalación de mercurio que por consumo de pescado. Y después nos preguntan también cómo fue la comunicación de los resultados, cómo se logró la trazabilidad a cada individuo y cuánto tiempo pasó desde la toma de la muestra. Paso ese grupo de preguntas. No sé si las toma Amalia o Mónica. Como quiera. Mónica puede perfectamente responder. Creo que no las podemos responder todas juntas. Habría... si me volvés a leer la primera pregunta, creo que, Mónica, tú lo mencionaste, lo podrías clarificar. Sí, lo de las... resulta extraño que solo una mujer en 10 tuviera amalgamas y las franjas de edades que se utilizaron para el estudio. Capaz que si les queda más claro, les voy diciendo de alguna pregunta. Bien, te contesto. Sí, 1 de cada 10 mujeres, porque yo lo comenté eso, en realidad por varios motivos. Una, porque son mujeres jóvenes, la media de edad son 23 años, en las dos poblaciones, eso es lo primero. Tenemos mujeres de entre 14 y 46 años, ¿tá? Pero fundamentalmente menores de 40. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo les comentaba es que, o sea, directamente estas mujeres no tenían amalgamas, pero digo, probablemente tampoco tuvieran demasiado arreglo dental, y lo que veníamos hablando de los cambios que han habido a nivel del uso de las amalgamas, ¿sí? Desde el año 2000 ya prácticamente se ha trabajado para disminuir su uso. No se ha recomendado, la Facultad de Odontología ha hecho una publicación recientemente como dentro del proyecto, obviamente está de acuerdo con la Federación Internacional de Odontólogos y con la OMS en que no es necesario hacer una remoción de todas las amalgamas. Lo que sí se aconseja obviamente es el desuso progresivo y continuo en ese sentido. Y tanto es así que ya ni siquiera se enseña, solamente se enseña en forma teórica en la facultad cómo hacer una amalgama. Directamente ya no se enseña, o sea, ya no se utiliza. Entonces, en los últimos años, el uso de la amalgama por parte de los odontólogos ha decaído abruptamente. Entonces, pensamos que eso lo explica. Eso sería sobre la primera. Perfecto, muchas gracias, Mónica. La segunda pregunta tenía que ver, preguntaban justamente si los resultados en pelo han salido mucho más bajos que los resultados en orina o sangre. ¿Se podría decir que la principal fuente de contaminación vendría más por la inhalación de mercurio inorgánico que por consumo de pescado orgánico? ¿Te contesto? Sí. Creo que tal vez hay un error en la interpretación. Los valores no son comparables numéricamente. Los valores de referencia de pelo son de 1 a 2, y los de orina de hasta 10, ¿sí? Y de sangre 5,8. Ya hay una variación
en los valores de referencia. Y como dijo Amalia, según la matriz, estamos midiendo distintos mercurios. Cuando nosotros queremos medir mercurio orgánico, medimos pelo. Si bien también podemos medir en sangre, pero si nosotros lo que estamos buscando es una exposición crónica, por eso nos importa tanto el pelo. Y, por ejemplo, para ver si hay un impacto por el uso de amalgamas, ¿sí? Lo que medimos es el mercurio en orina, porque es el mercurio metálico, que es el que encontramos a partir de la absorción del mercurio contenido en la superficie del amalgama. Digo, creo que va un poco por ahí. Los valores que nosotros tuvimos altos, tampoco son todos los valores altos. Nosotros no tuvimos un participante que tuviera las 3 matrices con valores elevados, ¿sí? Solo hay una mujer que tuvo valor en orina y en pelo, pero digo, estamos hablando de un valor por encima de referencia de 2,36 para una referencia de hasta 2. Digo, creo que es despreciable. Lo que pasa es que fuimos bastante, ¿no? Pusimos límites como para manejarlo desde el punto de vista ético lo mejor posible, pero digo, tampoco es un valor. Y destacar que estos valores, si bien eran altos, tampoco tuvimos casos de intoxicaciones por mercurio, ¿sí? En cuanto a la inhalación, si nosotros estamos midiendo inhalación, estamos de vapores de mercurio, estamos hablando de mercurio inorgánico. Entonces, no podemos esperar encontrar valores altos en pelo, porque el 80% del mercurio contenido en el pelo es metilmercurio. Digo, creo que quería un poco por ahí. Y tampoco identificamos grandes fuentes como por vía inhalatoria. Digo, estamos hablando de que las fuentes ambientales no identificamos, salvo la planta de cloroálcali, que dijimos que ya había habido acciones en ese sentido, no identificamos grandes fuentes ambientales. Y tampoco hubieron accidentes, por ejemplo, intradomiciliarios, en los que hubiera podido haber exposición a vapores de mercurio metálico por la rotura de una lámpara o de un termómetro, y los accidentes fueron pocos, y digo, si bien no lo mostramos acá, te puedo decir que en aquellos en que hubo accidentes, cuando miramos los valores, caso a caso, tampoco encontramos valores altos. ¿Ah? No sé si eso responde. Sí, muchísimas gracias, Mónica, por la respuesta. La verdad que estamos desbordados de una cantidad de preguntas sobre las diferencias entre entre cuáles serían, por ejemplo, las variables a analizar, dependiendo de la población. Nos están haciendo preguntas sobre la forma en que se comunicó, la trazabilidad de los individuos. Entonces, bueno, en aras del tiempo, y me gustaría destacar de que tenemos preguntas de colegas de otros países que nos están preguntando mucho sobre si quisieran, bueno, hacer un estudio de este tipo en sus países, así que bueno, nosotros ponemos a las órdenes, hemos realizado algunos intercambios, por ejemplo, con el equipo del proyecto Mercurio en Argentina, y por supuesto que estamos a las órdenes para realizar otros intercambios. Hemos conversado con Carlos Andrés Hernández en nuestra oficina regional en Panamá, de forma, bueno, con quien nos apoyó en la difusión justamente de este webinar, así que estamos a las órdenes para continuar estos intercambios. También estamos en este momento, me aclara Griselda, gracias, de que estamos coordinando con el equipo de Perú, para también trabajar en estos intercambios con el equipo de Perú. Así que bueno, nosotros vamos a recopilar todas las preguntas, tenemos los datos de todos los participantes, que en un momento me decían que los participantes no pueden ver la cantidad de participantes, pero en algún momento llegamos a 111 participantes, ahora somos casi 100,
Así que les agradecemos y así que nos vamos a estar comunicando, respondiendo a las preguntas y poniéndonos en contacto con todos. Así que me gustaría pasarle la palabra a Amalia Laborde. Ella es profesora, la doctora directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, y me gustaría pasarle la palabra para que, bueno, para que nos haga un cierre del evento. Así que, bueno, Amalia, tienes la palabra. Bueno, nuevamente buenas tardes. Voy a apagar la cámara para tener mejor conexión, pero bueno, quería saludarnos lo más cercanamente posible, con la imagen al menos. Muchas gracias a las presentaciones que realizaron hasta el momento. Gracias a Stephen Liller, a Griselda Castagnino, a Mónica Méndez, que nos introdujeron y nos presentaron todo el detalle de lo que fue este estudio de nivel medio de mercurio en mujeres embarazadas y recién nacidos. Yo, a modo de cierre, quería traer los resultados de este estudio en el contexto de lo que es mercurio como contaminante global. Y como mencionaba Stephen al inicio, es el mercurio uno de los 10 contaminantes de mayor preocupación para la salud pública. Y eso lo sabemos desde el año 2010, y existen múltiples herramientas, materiales didácticos, guías para abordar el tema de la exposición a mercurio, fundamentalmente la exposición de los niños en su etapa prenatal y perinatal. Por eso es que cuando hablamos de población vulnerable, hablamos de mujeres embarazadas y recién nacidos. Porque esta es la etapa crucial en la que el mercurio, en niveles que no son de intoxicación aguda, que no son siquiera de enfermedad clínicamente ostensible, sino que son niveles que cursan sin afectar la salud desde un punto de vista clínico, sin embargo, generan un daño acumulado sobre muchos órganos y sistemas, pero el efecto crítico es el efecto neurotóxico. Y ese efecto neurotóxico crítico ocurre, además, en forma predominante en el cerebro en desarrollo. Y además de ocurrir en forma predominante en el cerebro en desarrollo, como cualquier otro efecto tóxico, tiene una correlación inversa, el desarrollo neurológico, con la dosis de mercurio que recibe. Esa es la razón por la que medimos mercurio, porque sabemos que a mayor dosis, mayor daño. La evidencia muestra que esta correlación inversa entre las pérdidas, los daños del mercurio en relación a la dosis, tiene que ver con varios, podemos decir, parámetros que medimos, que nos dicen cómo se está desarrollando el cerebro de un niño. El coeficiente intelectual es uno de ellos, es quizás en el que hay más experiencia de trabajo, y por lo tanto, cuando hablamos de coeficiente intelectual, tenemos un número que podemos comparar con los números de valores de mercurio en la mujer embarazada. Y esa correlación ha sido establecida por varios estudios, una revisión del año 2016 del doctor David Bellinger, que ya mencionó Mónica, que nos ayudó a definir la etapa de diseño del estudio, nos muestra que el coeficiente intelectual del niño disminuye 0.18 por cada microgramo por gramo de aumento de mercurio en el pelo de la madre durante el embarazo. O sea que hoy tenemos un número que probablemente pueda variar en más o en menos, pero que tiene una gran fortaleza y que nos muestra lo importante que es conocer el mercurio
en pelo en la madre, porque podemos hacer una estimación de lo que estamos perdiendo de inteligencia en los niños. Por eso mercurio se considera dentro de los contaminantes ambientales uno de los principales robadores de inteligencia. Lo cual desde el punto de vista de la salud pública es un tema muy importante, porque perder inteligencia en los niños es perder inteligencia en las sociedades. Aunque los efectos neurotóxicos van mucho más allá de la disminución del coeficiente intelectual. En la siguiente podemos ver cómo en el equipo investigador, en una forma resumida, cómo en el equipo investigador fuimos comparando nuestros resultados con estudios en otros países, que tienen características distintas en las fuentes que emiten mercurio metálico, en la cantidad de metilmercurio que se genera en sus fuentes de agua, en la cantidad de mercurio que, por tanto, tienen los peces, y en la cantidad de carne de pescado que comen. Este estudio, esta revisión sistemática de Sheehan, publicada en un boletín de la Organización Mundial de la Salud, en el 2014, revisa 160 estudios aproximadamente, y clasifica a las regiones y a los países de acuerdo a estas valoraciones, a la cantidad de carne de pescado que comen habitualmente, digamos, lo que significa el pescado en su dieta, y los niveles de mercurio en pelo. Y obviamente que los valores más altos, tanto en las medias como en los percentiles 95, se encuentran en aquellas regiones donde hay minería de oro. Y que el pescado es una fuente importante de la dieta. Luego encontramos las regiones del Ártico, porque allí la dieta está fuertemente influenciada por los mamíferos marinos, digamos, o los peces que son los grandes depredadores, y que están en la parte más alta de la cadena alimentaria, y por lo tanto acumulan más mercurio que está distribuido a nivel mundial. Lo que se llaman los países costeros, que en realidad no pescan, pero sí compran pescado, digamos, el pescado que se compra, no el que se pesca en la región. Y allí encontramos una dispersión algo mayor, pero un acúmulo de valores relativamente más bajos. Y luego, las áreas que se consideran que la pesca es algo eventual, o que ocurre en ríos o fuentes de agua que no están rodeadas por emisiones de mercurio directamente a esa fuente de agua. Y también las áreas que llaman inland, que son aquellas regiones que no tienen costas y que comen pescado, digamos, comprado en los mercados. En Uruguay, y con los datos que Mónica nos acaba de presentar, se sitúa incluso por debajo de estos dos últimos tipos de regiones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una ingesta baja de pescado y tenemos unos valores muy bajos de mercurio en pelo. También de las otras parámetros que medimos, de las otras muestras que medimos. Pero de las otras muestras que medimos, nosotros no encontramos una relación, una correlación entre esos valores y las fuentes de mercurio que estudiamos, que Mónica les detalló. Sin embargo, sí encontramos una correlación entre quienes comen o no comen pescado. Entonces esto nos pone en una situación de análisis de qué pasa entonces a nivel de nuestro país y de nuestra población. En la siguiente podemos ver
que para el Uruguay y para las autoridades de salud en el Uruguay, incluso los organismos internacionales, la ingesta de pescado es tremendamente importante. Nutrición de pescado no solo aporta proteínas, energías y otros nutrientes que son importantes, pero entre ellos los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los famosos omega 3, son componentes que no encontramos en otros alimentos con esta riqueza y que son un claro factor de protección de enfermedad cardiovascular, siendo la enfermedad cardiovascular una de las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en todo el mundo. Pero también es un factor protector para el neurodesarrollo. En la siguiente diapositiva, entonces, podemos ver cómo hay si podemos ver la siguiente, hay una valoración, se han dispuesto muchas investigaciones, muchos análisis y evaluaciones para entender entonces cuál es el riesgo-beneficio, cómo balanceamos esto de ver potencialmente afectada una fuente de alimentación que es tremendamente importante y rica y protectora en aspectos de salud pública importantes, con el hecho de que el consumo de un pescado contaminado con mercurio pueda alterar estas propiedades beneficiosas. En la revisión que hizo la FAO en el 2010, se analizaron estos balances y en realidad se llega a la conclusión de que el pescado sigue siendo una fuente que debe recomendarse y debe promoverse, incluso durante el embarazo, porque tiene factores de protección para el neurodesarrollo, pero la contaminación con metilmercurio disminuye estos beneficios. Por lo tanto, hay que reducir la contaminación con mercurio en el pescado, porque los efectos beneficiosos del pescado entonces sí podrían manifestarse con toda su potencialidad. Entonces, en la siguiente, lo que analizamos a nivel nacional es cuál es la cantidad, digamos, de pescado que come Uruguay. Estos valores de mercurio en pelo son tan bajos porque no hay mercurio en el pescado o porque comemos poco pescado. Por el momento, estos resultados provienen de estudios realizados entre el 2011, alrededor del 2011, y hablan de una cantidad de ingesta en los diferentes años de pescado que está por debajo de esos 40 gramos que se recomiendan, digamos. Nosotros comemos mucho menos pescado de lo que está recomendado por sus factores de protección y digamos, de promoción de salud que tiene la carne de pescado. Por lo tanto, creemos que nuestros resultados y los resultados de este estudio hacen una contribución con datos nacionales a formular estrategias de gestión y de comunicación para reducir la ingesta de mercurio en las mujeres embarazadas, pero al mismo tiempo maximizando los beneficios de aumentar el consumo de pescado en el Uruguay. Creemos que esto es un desafío muy interesante y, sin duda, estos resultados son los resultados de este estudio, con este diseño, en esta población, que sabemos que tienen una representatividad, pero que probablemente se requieran más estudios para definir otras preguntas que surgirán de aquí en adelante. Pero creo que es importante que tengamos datos nacionales para poder formular estas estrategias basadas en nuestra realidad. Y esperamos que sea también un aporte al análisis y a las acciones
globales en la ruta de los objetivos del convenio de Minamata. Para finalizar, quiero sumarme a Mónica agradeciendo a las madres y sus hijos por participar, al equipo de ACE, que fue imprescindible en todo el país, porque más allá de la tarea concreta que realizaron con absoluto profesionalismo, supieron mantener el vínculo con las madres para fidelizarlas en el estudio, a los colegas y compañeros de toxicología, de métodos cuantitativos y de ACE, también al laboratorio del Instituto del Polo Tecnológico de Pando, a los colegas y compañeros de la Unidad Pediátrica Ambiental, al equipo del proyecto de gestión ambientalmente adecuada del ciclo de vida de los productos que contienen mercurio y sus desechos, que siempre nos ha resultado un largo título, pero aún así no alcanza para representar todas las áreas y trabajos que han realizado en este sentido, y que nos apoyaron sin duda, y obviamente desde el punto de vista financiero, sino que el apoyo permanente estuvo en cada detalle y en cada actividad que lo necesitamos. Y también quiero agradecer al doctor David Bellinger, porque el doctor Bellinger, que es un investigador muy reconocido en salud ambiental, sobre todo en salud ambiental infantil, particularmente en metales, y que tiene muchos estudios relativos a mercurio, nos brindó su experticia y su orientación para llevar adelante el estudio de una forma desinteresada, y vino a Uruguay para hacerlo en forma personal. Bueno, gracias a todos ustedes por mantenerse atentos en esta reunión. Stefan, estás sin audio. Perfecto. No, déjame entonces dar las gracias. Bueno, primero, Amalia, tú hiciste toda la lista de las gracias de todas las personas que ha hecho ese trabajo posible. Entonces quería dar las gracias otra vez a todos los que han participado. Amalia, a ti, a Griselda, a Mónica, por ser generosos con su tiempo y su dedicación a compartir con nosotros. Hemos tenido alrededor de 100 personas por casi 2 horas aquí, que muestra que hay un gran interés por este tema, súper interesante, y todo el trabajo que viene haciendo. Estamos muy agradecidos de este PNUD por eso, y muy contentos por esa colaboración y esa alianza que tenemos. Quisiera aprovechar para desear a todo el mundo una buena noche, un feliz fin de semana, y bueno, seguimos hablando del tema. Estoy seguro también por todas las preguntas y respuestas que han venido, que va a haber mucho más intercambio e interacción alrededor de ese tema y alrededor de este estudio que se ha generado. Así que muchísimas gracias a todos, y al equipo, Magda y los colegas aquí de PNUD también por apoyar este esfuerzo. Bueno, chao. Chao. Gracias. Chao, saludos. Chao. Chao, muchas gracias, saludos.